Sam Harris emerge como una figura intelectual de gran relevancia en el panorama contemporáneo. Su trabajo abarca múltiples disciplinas, consolidándolo como un pensador multifacético. Es reconocido como filósofo, neurocientífico, escritor prolífico y un influyente podcaster. Las ideas de Harris son consistentemente provocadoras, desafiando a menudo las convenciones establecidas. Su enfoque es riguroso, fundamentado en una búsqueda incesante de la verdad. Se distingue por un profundo escepticismo hacia afirmaciones sin sustento empírico. Es un defensor apasionado de la razón como la principal herramienta para comprender el mundo. Asimismo, aboga vehementemente por la evidencia empírica como el cimiento del conocimiento. Estas características definen la esencia de su contribución intelectual. Las áreas principales de interés en su obra giran en torno a la comprensión de la mente humana. También dedica una atención considerable a la naturaleza de la moralidad. Finalmente, su análisis crítico de la religión constituye otro pilar fundamental de su pensamiento. Su trayectoria académica incluye un doctorado en neurociencia, lo que le confiere una base sólida en el estudio del cerebro. Esta formación científica es crucial para su aproximación a temas complejos. Le permite integrar perspectivas biológicas en sus análisis filosóficos. Los objetivos de su investigación neurocientífica se centran en el estudio del cerebro. Busca desentrañar los misterios de la conciencia humana. También se propone comprender la experiencia subjetiva en su totalidad. Además, investiga los mecanismos neuronales subyacentes a la toma de decisiones. Su trabajo en este campo busca tender puentes entre la biología y la experiencia vivida. Aspira a una comprensión más completa de lo que significa ser consciente. Harris ha explorado activamente la meditación como una vía para comprender la mente. También ha investigado la práctica de la atención plena desde una perspectiva científica. Su interés radica en identificar los mecanismos neuronales que subyacen a estas experiencias. Su objetivo es desmitificar la experiencia subjetiva y anclarla en la biología. Busca una comprensión empírica de los estados de conciencia. Esto incluye tanto los estados ordinarios como los alterados por prácticas contemplativas. Un pilar central de su pensamiento es la crítica a la religión organizada. Harris argumenta que las creencias religiosas carecen de fundamento racional. Sostiene que a menudo se basan en dogmas sin evidencia verificable. Además, afirma que las creencias religiosas pueden ser peligrosas para la sociedad. Estos peligros se manifiestan en dogmas que impiden el progreso intelectual. También se observan en acciones que limitan la libertad individual. Los peligros de la religión organizada pueden escalar hasta promover la violencia. Harris señala cómo la fe ciega puede justificar actos atroces. Su crítica no se dirige a la espiritualidad personal, sino a las doctrinas dogmáticas. Su obra clave en este ámbito es el libro El fin de la fe. En esta publicación, desglosa sus argumentos contra la religión. Propone una visión del mundo basada en la razón y la evidencia científica. Harris aboga por una sociedad que se construya sobre principios racionales. Una sociedad donde la evidencia empírica guíe las decisiones colectivas. Su propuesta es un humanismo secular que priorice el bienestar humano. La crítica de Harris se extiende también al ámbito de la moralidad. Argumenta que la moralidad no es simplemente una opinión subjetiva. Sostiene que puede ser evaluada objetivamente. Esta evaluación se basa en el impacto que las acciones tienen sobre el bienestar humano. Harris propone que podemos determinar lo que es moralmente correcto. Esto se logra observando lo que conduce al florecimiento y lo que causa sufrimiento. Propone un enfoque científico para la ética, buscando principios universales. Este enfoque busca identificar valores que promuevan el florecimiento humano. Se trata de una ética basada en la comprensión de la neurobiología y la psicología. Su objetivo es minimizar el sufrimiento en el mundo a través de la razón. Harris cree que la ciencia puede informar nuestras decisiones morales. Esto nos permitiría construir una sociedad más justa y compasiva. Su obra clave en este campo es el libro El paisaje moral. En él, desarrolla su argumento sobre la objetividad de la moralidad.
Propone que la ciencia puede y debe tener voz en las discusiones éticas. Sam Harris utiliza diversas plataformas para difundir sus ideas. Sus libros son una fuente principal de su pensamiento. También es conocido por sus podcasts, que alcanzan a una vasta audiencia global. Participa activamente en debates públicos con figuras de diversas ideologías. Estos debates son una muestra de su compromiso con el intercambio de ideas. A través de ellos, desafía y refina sus propias posturas. Aborda temas complejos con una claridad notable. Ha explorado la libertad de voluntad, cuestionando su existencia en el sentido tradicional. También ha profundizado en la naturaleza de la conciencia, un enigma central de la neurociencia. La inteligencia artificial es otro tema recurrente en sus discusiones. Analiza sus implicaciones éticas y existenciales para la humanidad. Reflexiona sobre el futuro de la humanidad frente a los avances tecnológicos. Su estilo de escritura es claro y directo, facilitando la comprensión de ideas complejas. Posee una notable capacidad para sintetizar conceptos intrincados. Esto hace que sus argumentos sean accesibles para un público amplio. Es un comunicador efectivo, capaz de articular sus puntos con precisión. Su elocuencia le permite participar en debates desafiantes. Se mantiene como un firme defensor de la razón en todas sus exposiciones. Sam Harris es una figura influyente que desafía las convenciones intelectuales. Promueve un enfoque basado en la ciencia y la razón para abordar los grandes interrogantes. Su trabajo invita a una reevaluación de creencias arraigadas. El valor de su trabajo radica en la perspectiva valiosa que ofrece. Invita a la reflexión crítica sobre temas fundamentales. Fomenta el debate constructivo en una sociedad a menudo polarizada. Para aquellos interesados en profundizar en su pensamiento, hay lecturas esenciales. El fin de la fe es crucial para entender su crítica a la religión. El paisaje moral es indispensable para comprender su visión de la ética. La obra de Sam Harris nos impulsa a pensar con mayor rigor. Nos reta a cuestionar nuestras suposiciones más profundas. Nos invita a construir un futuro basado en la evidencia y la compasión. Frases célebres de Sam Harris. El problema con la religión, porque ha estado protegida de las críticas, es que permite a la gente creer en masa lo que solo idiotas o locos podrían creer de forma aislada. No estás controlando la tormenta y no estás perdido en ella. Tú eres la tormenta. En el año 2006, una persona puede tener suficientes recursos intelectuales y materiales para construir una bomba nuclear y aún creer que obtendrá 72 vírgenes en el paraíso. Lo que les pido que consideren es que no hay nada en lo que debamos creer con evidencia insuficiente para tener una vida profundamente ética y espiritual. Es hora de que admitamos que la fe no es más que la licencia que las personas religiosas se dan entre sí para seguir creyendo cuando las razones fallan. Considérelo, cada persona que haya conocido, cada persona sufrirá la pérdida de sus amigos y familiares. Todos van a perder todo lo que aman en este mundo. ¿Por qué querría uno ser cualquier cosa menos amable con ellos mientras tanto? Ninguna cultura en la historia de la humanidad sufrió jamás porque su gente se volvió demasiado razonable o demasiado deseosa de tener pruebas en defensa de sus creencias fundamentales. No obtienes nada que valga la pena conseguir fingiendo saber cosas que no sabes. Como ateo, estoy enojado porque vivimos en una sociedad en la que no se puede decir la pura verdad sin ofender al 90% de la población. Todo lo que hacemos es con el propósito de alterar la conciencia.